Esta predicación, hermanos, la hice con el propósito de que aprendamos y no caigamos en falsas enseñanzas, falsas doctrinas, porque está de moda hoy muchas cosas, muchas falsas doctrinas, y sé que esto va a tocar muchas cosas, muchos corazones. Ay, no aparece. Permítame tantito, es que estoy batallando aquí con esto. Ya está. Ok. Esta mañana, hermano, quiero hablarte sobre los falsos evangelios. ¿A qué me refiero con esto? Evangelios que hoy en día se han levantado. Pero antes quiero enseñarte algo. Desde los tiempos de Pablo ya había confusión espiritual y personas que distorsionaban el evangelio. Desde los tiempos de Pablo, incluso desde el Antiguo Testamento. Hoy en día hay muchos mensajes que se llaman evangelio, pero no lo son. Y quiero que aprendas a discernir. Ese es el don de discernimiento. Aquí es donde debemos de aplicar el don de discernimiento. Debemos de discernir cuando un evangelio es falso, cuando alguien nos está predicando solo por querer obtener dinero, solo por querer obtener algo de nosotros. Otro punto, necesitamos discernir entre el verdadero evangelio de Jesucristo y los falsos evangelios que desvían a las personas. Voy a tocar unos puntos, hermanos. Yo sé que los has visto o los has pasado. Y hoy quiero mostrarte unos de ellos que están de moda, están sonando mucho. Vamos a Gálatas 1, del 6 al 7. Lo leímos al principio. Gálatas 1, del 6 al 7. Y quiero que pongamos mucha atención. Ya lo tenemos, Gálatas 1 del 6 al 7. ¿Qué nos dice? Si alguien le puede dar lectura. Gracias. Pervertir el evangelio de Cristo. Punto número 1, y este lo conocemos todos, el evangelio de la prosperidad. Y está muy sonado, este es el número 1 en Ixmiquilpan, en Pachuca, en todo el mundo. Y hay iglesias, yo veía un comentario de una hermana donde decía, subieron una publicación de algo de falso evangelio, porque yo investigo, no crean que nada más lo agarro y no, investigo. Y estaba viendo un comentario y dice, el evangelio de la prosperidad es como un panal de abejas donde hay mucha miel. La gente está atascada, atarragada, de que nada más miel. Piensan que es miel, piensan que todo es amor, piensan que... Miren, hermanos, sinceramente hay hermanos que se han ido de esta congregación. ¿Por qué? Porque no tenemos un púlpito lujoso,
porque no tenemos luces, porque no tenemos escenario, porque no tenemos tal vez unas sillas cómodas, como de tipo avión, tipo autobús, donde se puedan acostar los hermanos. No tenemos eso, hermanos. Yo quisiera invitarte un día a que buscaras, ya que andas ahí en el TikTok o en el Facebook, busca cómo es la iglesia en Corea del Norte. Búscala. Y siempre pongo ese ejemplo porque es uno de los más duros lugares. Búscala cuando tengas oportunidad. No ahorita no la busques. Búscala cuando tengas oportunidad, cómo es la iglesia cristiana en Corea del Norte. Y te vas a dar cuenta dónde se sientan. Cómo es la iglesia en la India, donde hay más persecución. Y tú tienes, hermano, todas las comodidades, estás en la gloria. Tenemos un techo. Entonces, yo te encargo eso. Ok, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué enseña el Evangelio de la Prosperidad? Enseña que la fe en Cristo garantiza salud, riquezas y éxito. Al creer en Cristo, inmediatamente tu vida en la tierra queda resuelta. ¿Te han dicho eso? Cuando tú te convertiste a Cristo, te pintaron a un Dios, a un Jesús, como un genio de la lámpara. Sigue a Cristo y tus problemas se van a solucionar. ¿Sabes cuántas personas hay que se han apartado de Cristo porque no fue real lo que les dijeron? ¿Sabes cuántas? Miles de personas, muchas personas se apartaron porque no encontraron lo que les dijeron. Les dijeron que dar dinero al ministerio, siembra de fe, produce multiplicación financiera. Incluso hay un cantito de la iglesia pentecostal, no traigo nada en contra de la iglesia pentecostal, pero yo recuerdo que siempre nos decían, la ofrenda del Señor, si tú le das un peso, el Señor te dará dos. ¿Estamos condicionando a Dios? Y sabes que hay muchas personas que dicen, yo voy a dar para que Dios me dé más. Pero esto no es así. Y entra dentro del Evangelio de la Prosperidad. Sobre todo promueve primicias y pactos. ¿Han visto el programa de Enlace? ¿Sí lo han visto? Pues ya no lo vean. Ya no lo vean, porque solamente habla de dinero, siembra. Miren, hermanos, esto ya suena y se ve como brujería, como santería. Fíjense lo que hacen. Ellos condicionan a Dios. Anota el día, la hora y el mes en que estás dando tu ofrenda, y dentro de un año a la misma hora, en el mismo horario, Dios te va a bendecir con lo doble. ¿Sabes cuántas personas han sido defraudadas por eso? Cuando salió este programa de Enlace, muchos hermanos de aquí de Ixmiquilpan, yo los conozco, uno de ellos es mis amigos. Ellos tenían una pollería grande aquí en Ixmiquilpan, bueno, su papá y su familia, él tenía su pollería. Cuando él se metió a este falso evangelio de la prosperidad, da sus terrenos, los vende, da todo lo que tenía, él se quedó en ceros. ¿Y sabes cuándo le llegó su bendición? Nunca. Ahora, ¿por qué es falso? Es falso porque distorsiona el mensaje central del Evangelio. Vamos a Marcos 8:34. Y aquí está lo principal del Evangelio. Marcos 8:34. Si alguien lo puede leer rápidamente y fuerte. Marcos 8:34. Llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gracias. Jesús no está diciendo, el que tenga más dinero, sígame. ¿Sí estamos entendiendo?
Dice otra vez Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deja tus riquezas y toma tu cruz y sígueme. Crucifica todo lo que te está estorbando y sígueme. No está diciendo, dame dinero porque voy a seguir mi camino. No, hermanos, aquí no aplica de si no van tus pesos, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. No, hermano, yo prefiero que vayas tú a que vayan tus pesos. ¿De verdad? Y esto, hermano, ha distorsionado tanto el evangelio, que hasta hay pastores, incluso tal vez ya los han visto a una güera, ella rubia, en las redes sociales, donde pone a la gente, aquí van los de $500, aquí van los de $200, y acá los de 50, y acá los que me transfieren. Aguas. Yo caí en esa falsedad también algún día. Yo caí. ¿Y sabes cómo empiezan? Empiezan a hablarte. Una vez el Señor dijo un hermano que teníamos que bendecir a la gente, y yo le di mi reloj, y terminando de darle mi reloj, un hermano que me bendice con un carro. Así te empiezan a mover y tú ni te das cuenta. Y ahí están los pobres hermanos dando el dinero que traían para la leche de sus hijos. Aguas, hermanos. No, es que viene el pastor, el profeta, el evangelista. No, hermanos, todos somos iguales delante de Dios. Dice la palabra de Dios que ningún ministerio, ningún don es más grande que otro. Vamos a Filipenses 1:29. Y este está bien bueno para esos cuates que predican el evangelio de la prosperidad. El día que te quieran estafar, léeles este versículo, Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. ¿Por quién? Por Cristo. Vamos a padecer por Cristo. Hermano, Pablo es uno de los más sufridos en la Biblia. Si nos damos cuenta, léete todo el libro de Filipenses. Parece carta a Lamentaciones. Puro llorar, Pablo, puro sufrir, puro vituperado, puro... Hermanos, aguas. Entonces, hermanos, podemos ver que ellos ignoran el sufrimiento cristiano como parte del llamado. Ahora, en 2 de Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Dónde está? Donde dice, cuando aceptas a Cristo, vas a ser rico económicamente. No, hermano, esto es el falso evangelio de la prosperidad. Eso es lo que dice en 2 de Timoteo 3:12. Ahora, no piensa que para otros creyentes su fe les ha llevado a la pobreza, abandono, persecución e incluso muerte. Ellos creen que por no dar te pasa esto. Te pasa esto. También este mensaje induce a Dios a un medio para obtener bienes terrenales. Es como decir, Dios es nuestro genio de la lámpara que nos hará ricos. Pablo lo dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando fue el día de Pentecostés, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, aprovechaban cualquier momento para hablarle de la palabra de Dios. Le hablaron al soldado que los estaba cuidando. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando Jesús se le acercó el paralítico, ¿qué fue lo que le dijo? Perdón, no fue el paralítico, fue el hombre rico que se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer para ganar el reino de Dios?
¿Qué le dijo? Regala todos tus bienes a los pobres, da todo tu dinero a los pobres y sígueme. ¿Qué fue lo que hizo el joven? No, estoy bien con mi riqueza, ahí nos vemos. Así pasa con muchos cristianos hoy. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, debemos entender que este falso evangelio es muy peligroso porque alimenta la codicia de los cristianos. Yo voy a dar para que Dios me dé más. Yo voy a dar para que el Señor me dé más. No lo hacen por amor. Dice la palabra de Dios que no des por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú das porque piensas recibir más, estás mal. Solo por amor. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los pobres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Un ejemplo bien claro, Guillermo Maldonado. ¿Sí conocen a Guillermo Maldonado, verdad? Yo le digo Guillermo Maldrogado porque está bien lurias. Ese cuate empezó bien, pero se empezó a desviar lo que dice la palabra de Dios. Lo dejó su esposa anduvo con otro. Su esposa, Ana Méndez, no recuerdo cómo se llama ella, pero ella dijo que a punta de dólares te mete al cielo. ¿Puedes creer eso? Es una aberración eso. Si fuera por dinero que Dios permitiera eso, ¿te imaginas? Se le vino muchas cosas y hoy en día cada tontería que hay, apóstoles falsos, falsos profetas, falsos evangelistas, todo se está viendo. Pero eso dice la Biblia, que en los últimos tiempos la maldad se aumentará. Habrá falsos maestros y aguas, hermanos, porque hoy en día nuestros oídos buscan, dice la Biblia en los evangelios, que es como comezón que tenemos en los oídos de oír cosas que halaguen nuestra alma. Y es por eso que las iglesias de la prosperidad están repletas de gente y pura gente de billete. ¿Sí estamos entendiendo? Es decir, que en lugar del arrepentimiento y el amor en lo importante, culpa a la víctima por falta de fe si no prospera. Estás pobre porque nunca le das a Dios. Te dicen eso. Estás pobre porque no diezmas. Estás pobre porque no haces las cosas. Dios bendice al dador alegre, pero no lo hagas de esa manera esperando recibir algo a cambio. Predican a un Jesús diferente. Vamos a 2 de Corintios 11:4. Predican a un Jesús que te da dinero. Y aquí está la respuesta, 2 de Corintios 11:4. ¿Qué nos dice? Si alguien lo puede leer. Bien lo toleráis. Ok, hermanos, quiero que entendamos esto. Los creyentes en Corinto aceptaron más la adulación, los mensajes que aparentaban ser buenos y parecieran tener sentido. Así pasa hoy en día. Viene el gran profeta y evangelista. Ven por tu milagro.
Ya ahí van los hermanos por su milagro. Me tocó conocer realmente a falsos profetas. Entre ellos es Nabelí Granados, Yoyo Bortolotti también es un falso profeta, porque nada más te alimentan de dinero, que quieren dinero, y que entre más des Dios te va a bendecir, y entre esos muchos otros, puedo nombrar a muchos. Entonces, hermanos, los creyentes en Corinto aceptaron más las adulaciones a los mensajes, como hoy en día. Hoy hay muchas enseñanzas falsas que parecen sensatas. No las acepte simplemente porque parezcan tener autoridad o digan cosas a ustedes que alegra al oír. ¿Cuántas veces has ido a un evento, una campaña evangelista? Y ahí está el hermano, lo digo porque a mí me pasó, me asomaba para que me dijeran: el Señor te va a bendecir con un trabajo, el Señor te va a bendecir con dinero, te va a dar un carro, te va a dar esto. Y hay personas que el Señor me dice, y empiezan a hablar en balbuceos. No son lenguas, lengua es un dialecto, hermanos, dialecto. ¿Sí estamos entendiendo? Simplemente no debemos de aceptarlas. Debemos de investigar en la Biblia, debemos de comparar la palabra de la gente a la luz de la palabra de Dios. La Biblia debe ser tu guía, tu autoridad. No escuches a ningún predicador autoritario que contradiga la palabra de Dios. Los falsos maestros distorsionaban la verdad acerca de Cristo y terminaban predicando a un Cristo, a un espíritu y un camino de salvación diferente. Como la Biblia es la palabra inefable de Dios, aquellos que enseñan algo distinto a lo que ella dice están errados y extraviados. Pablo lo dijo, Jesús lo dijo: si alguno viene con otro evangelio diferente al de los apóstoles, al que predicaron los apóstoles, sea un anatema. La palabra anatema es maldito. Otro evangelio que también está sonando mucho aquí en Ixmiquilpan, el evangelio emocionalista. ¿Ya has escuchado de él? Ahí va. El evangelio enseña que la verdad se valida por sentimientos, visiones, milagros o experiencias personales. Es decir, ellos creen que no importa si comprendes la verdad bíblica, para ellos importa si sientes la presencia de Dios o no. Miren, hermanos, nosotros venimos de una congregación, fuimos y estuvimos muy metidos en una congregación donde manejan mucho las emociones, mucho la psicología, las regresiones, la psicología, que eso no está bien delante de Dios. Los famosos encuentros. Aguas con los famosos encuentros, porque te mueven tus emociones. Pero así, aguas. Ellos, recuerdo que cuando fuimos a esos famosos encuentros, punto número 1, ellos tienen como un tiempo donde le llaman la llenura del Espíritu Santo. Y en la llenura del Espíritu Santo, todos tienen que hablar en lenguas. A eso le llaman la llenura del Espíritu Santo. Y te hacen a fuerza que hables en lenguas, y ahí están los pobres hermanos queriendo, todos trastornados ahí, queriendo hablar en lenguas. Algunos hablan, pero ni saben lo que hablan ni lo que dicen, no son lenguas, algunos balbucean. Luego, visiones. Pasan a uno por uno de 300, 400 personas, 500 que van. ¿Qué es lo que viste? No, yo vi al Señor Jesucristo con su túnica blanca y traía su banda roja y me estaba sonriendo. ¿Cómo sabes que el Señor Jesucristo trae su túnica blanca y su manta roja?
Porque lo tenemos aquí porque lo hemos visto en un cuadro, lo hemos visto, nos los enseñan de esa manera. Pero no sabemos cómo fue realmente Jesucristo. Su túnica blanca y su paño rojo. No manches, hermano. Aguas. No, yo vi el cielo, vi un verde, estaba todo verde, había una cascada y había... No, hermano, ¿cómo sabes que el cielo es así? No, es que vi lo que dice la palabra de Dios, un mar de cristal. Y el camino era de zafiro, era de no sé qué. Es algo simbólico en la Biblia, hermano. No es literal. Si estamos entendiendo, todo eso entra dentro del evangelio del emocionalista. Ahora, ellos se basan más por lo que tú ves, por lo que tú crees, pero todo por encima de la Biblia. Todo. No es que yo tuve una experiencia así y a ti te va a funcionar. ¿Cómo sabes que a ti te va a funcionar? No, si agarran de esta palabra, ten cuidado porque se agarran de esta palabra. Es que el Espíritu Santo te puede agarrar de cualquier forma y puede hacerte lo que Él quiera. Puedes revolcarte, puedes vomitar, puedes hacer esto. No, es falso. Es falso. Yo recuerdo a un pastor que, fíjense, en esos encuentros se mueven tanto las emociones que el pastor me dijo, no, dice, una vez una hermana, dice, que tenía un espíritu de muerte, vomitó una bola de pelos, dice, bola de pelos, ¿sí? Y después de la bola de pelos, dice, iba una hojita de esas como de orégano, con sus piecitos caminando, dice, le salió de su boca. ¿Y hasta dónde puede llegar la mente? Si estamos entendiendo, te mueven por emociones. Encuentro emocional. Te hacen decir, te ponen, miren, ahí va otra. Tenían igual donde pasaban enfrente, ponían una caja de muerto. Primero te hacen cerrar tus ojos, cierra tus ojos y piensa en cuánto has fallado, tus papás y esto y otro. Y ya estás con tus ojos cerrados. Ya en lo que tú estás con tus ojos cerrados ya pusieron una caja y 4 personas ahí de negro. Y cuando te dicen, abre tus ojos, empiezan a llorar las personas. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Y ¿sabes qué te empiezan a decir? Imagínate que tú estuvieras en ese lugar. Ya te están moviendo las emociones. Todo eso se mueve. La Biblia no va con la psicología, aclaro. Si estamos entendiendo o no, hermanos. Entra dentro del evangelio de emociones. Ahora, nosotros debemos entender que la fe cristiana se basa en la verdad objetiva del evangelio, no en emociones. ¿Te imaginas a los discípulos de Cristo basándose en emociones? Yo creo que Pablo hubiera sido el primer tronado, ¿no? O sea, si se emocionara, ay, no, es que me va mal, Señor, ya no sigo predicando tu evangelio. Siempre pongo a Pablo de ejemplo porque es el que más le batalló predicando el evangelio. En tu Biblia, mira, tan solo busca en tu Biblia, en la parte de hasta atrás, los que tienen mapas, dicen los viajes de Pablo. No pienses que los viajes son de aquí a Pachuca. Ve cómo son los viajes de Pablo. No creas que es de aquí a Huichapan, no, hermano. Y cómo se trasladaban en barcos, cómo se trasladaban las personas. Ay, para eso sirven esos mapitas que traes hasta atrás. No son para las tareas, son para las tareas cristianas. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Nosotros debemos de basarnos en la palabra de Dios. Vamos a Juan 17:17. Juan 17:17. Y uno que me busque Romanos 10:17. ¿Qué nos dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias. La palabra de Dios es la verdad.
¿Qué nos dice Romanos 10:17? ¿Qué nos dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias. ¿Te das cuenta? No dice que la fe es por las emociones, ¿o sí? No está diciendo eso. Ahora, a ti te pregunto, hermano, ¿cómo sabes que lo que sientes es verdad si no comprendes la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que el revolcarte, que hablar en lenguas, balbuceos, es verdad si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo sabes? Entendamos que esta enseñanza puede conducir al misticismo o al sincretismo, es decir, puede llevar a creer que el espíritu te tira al suelo, te hace hablar raro, balbucear, o te hace ver cosas que en realidad son provocadas por tus propios deseos de sentir algo divino. Hermanos, miren, la iglesia pentecostal es la que más ha caído en este tipo de falsas doctrinas, de hechicerías, de brujería, porque si comparamos, hermanos, lo que hacen ellos, los satánicos también hacen lo mismo. Van, empiezan a tocar a las personas y empiezan a temblar, empiezan lo mismito. No nos damos cuenta que estamos introduciendo santería en los altares. Ahí están los pobres hermanos. Aguas, hermanos. Este falso evangelio es peligroso porque facilita el autoengaño y la manipulación emocional. Creen sentir cosas, creen tener visiones, creen haber recibido la revelación nueva. La vez pasada les pasé unos videos, ¿sí se acuerdan? Cómo empiezan a temblar las personas que practican brujería. Ahora, otro punto. A veces ni conocemos por nombres los evangelios que hay. Falsos evangelios. El evangelio moralista. ¿Sabes cuál es ese? Este evangelio enseña que la salvación se alcanza por ser buena persona. ¿Y sabes de dónde viene? ¿Sabes de dónde viene este falso evangelio? De los mormones. El que anda el güerito y el negrito en la calle y que te ayudan a recoger la grava, que te ayudan a recoger la basura, que te ayudan a lavar tus trastes. Ese es el falso evangelio. ¿Por qué crees que lo hacen? Porque ellos piensan que haciendo obras buenas van a ser falsos. Hay una conocida que es astuta y ella sí los pasa a su casa y los pone a hacer el aseo en su casa y los pone a lavar los trastes. ¿Te das cuenta? A ver cuándo van a mi casa. Pero tengamos cuidado, hermanos. Hermanos, la muerte de Jesús te salvó, pero ahora debes portarte bien, porque ahora te toca seguir a ti con la obra salvadora. Ellos dicen esto. Contradice directamente la doctrina de la justificación por fe. Vamos a Romanos 3:20. Uno busque Romanos 3:20 y otro búsqueme Gálatas 2:16. Romanos 3:20 y Gálatas 2:16. ¿Alguien tiene Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gracias. O sea, ninguno va a ser justificado por las cosas buenas que hagas. Hay personas que tienen su vida hecho un desastre, le dan rienda suelta al pecado y piensan que donando una iglesia, donando un terreno, donando a los pobres, donando a los asilos, van a ser salvos y están mal. ¿Qué nos dice
Gálatas 2:16. Gracias. Gracias. Nadie será justificado, solamente la doctrina de la justificación nos habla de la fe en Cristo, que somos salvos por gracia, no por las obras buenas, sino cuántos ya fueran salvos. ¿Sí me entiendes? Ahora entonces, hermano, ¿por qué? Entonces, si fuera eso, hermanos, ¿por qué era necesario que Jesús muriera? Si todo el mundo va a ser salvo por las obras, ¿por qué era necesario que Jesús muriera? ¿Te has preguntado eso? Ignoran la depravación humana y la necesidad de la gracia. Gracia. ¿Sabes qué significa gracia? La palabra gracia es algo que no merecemos, un regalo inmerecido. Por eso es que la Biblia dice que fuimos salvos por gracia y no por obras. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, mas no está diciendo por medio de las obras, por medio de la fe dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando dice don de Dios se está refiriendo a la salvación. Don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestras obras son muertas. Si hacemos buenas obras, son evidencia de nuestra salvación. Lo que hacemos es por gracia. Y lo que hago es porque estoy demostrando de que ya soy salvo. No para ser salvo, estoy demostrando que gracias a Dios tengo mi salvación y lo hago por gracia. ¿Sí estamos entendiendo? Este evangelio es peligroso porque da una falsa seguridad basada en méritos humanos y también puede causar que la gente se rinda al darse cuenta que sus obras son insignificantes para Dios tan grande. Como ya dijimos hace un rato, sería entonces innecesaria la cruz de Cristo, donde fue crucificado. Gálatas 2:21 nos dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si te puedes salvar a ti mismo, entonces ¿por qué necesitarías un Salvador? Es lo que demuestra esto. El evangelio moralista, que no necesitamos a Cristo, que por obras vamos a ser salvos. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Alguna duda hasta aquí? El evangelio inclusivo universal. El evangelio de inclusivo universalismo. Es otro evangelio que está de moda. ¿Está de moda esto que les estoy diciendo o no? ¿Sí o no? Este mensaje enseña que todos serán salvos sin importar su fe. Aguas. Hay cristianos, una vez yo tuve no discusión, pero un debate con una hermana que ella decía, y hay cristianos que tienen esa idea, todos somos hijos de Dios. ¿Se han escuchado eso? Es mentira. La palabra correcta es: todos somos creación de Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan: mas a todos los que le recibieron, a Cristo, al Hijo, serán salvos. Les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Nada más a los que le recibieron, no a todos. ¿Sí estamos entendiendo? Ellos dicen que Dios no condenaría a nadie
al infierno porque Dios es amor. Y así hay muchos cristianos. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Sí es un Dios castigador, sí es un Dios castigador. Y celoso. Tan solo, mira, la palabra de Dios nos dice que este texto a mí me llamó mucho la atención, porque este texto dice que habla sobre Dios, que es nuestro Padre, y que cuando tú tienes una corrección de parte de Dios, gózate. Se me olvidó ahorita el versículo, lo tenía pero se me fue. Creo que es Proverbios, no es Proverbios o Gálatas. El chiste es que dice que cuando te venga corrección, que te goces, pero si no te viene corrección, preocúpate, porque ya no eres un hijo, eres un bastardo. Así dice la palabra de Dios. O sea que cuando te empieces a escabullir de Dios y empieces a hacer lo que tú quieras y no te pase nada, preocúpate, porque ya no eres un hijo, eres un bastardo. Dios se olvidó de ti. Esta enseñanza falsa es porque ellos dicen que Jesús enseñó la necesidad de la fe exclusiva en Él para salvación. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesús es el camino, no hay otro camino. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Discúlpenme, hermanos, pero miren, no existe ni San Judas Tadeo, ningún santo, porque algunos creen, o la Iglesia Católica cree, que ellos interceden por nosotros. La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es el Espíritu Santo. Nada más. ¿Sí estamos entendiendo? Nuevamente, si todos se pueden salvar solo por amor de Dios, entonces, ¿por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Le dan más poder a lo que ellos creen que al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, la Biblia afirma la existencia del juicio eterno. Vamos a Mateo 25:46. Mateo 25:46. Y si alguien lo lee fuerte, por favor. ¿Qué nos dice Mateo 25:46? Gracias. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué quiere ser? ¿De los de la derecha o de la izquierda? ¿De cuál? Simbólicamente la Biblia habla cuáles son los de la derecha y cuáles son los de la izquierda. ¿Quieres ir a la derecha o a la izquierda? ¿Quién? ¿A ningún lado? Por lógico, la derecha siempre va a ser los que van al cielo. ¿Y la izquierda? Aguas con la Claudia Sheinbaum. No es cierto. Es de izquierda. No, hermanos, pero tengamos presente esto. La palabra de Dios nos habla del juicio. Entonces, si todos seremos salvos por amor, ¿para qué un juicio? ¿Para qué un juicio? Dice la palabra de Dios que todos compareceremos delante del trono de Dios, justos e injustos. Y ahí es donde dice que a la derecha van a ser los que son salvos y a la izquierda los que van para el lago de fuego con Satanás y sus demonios. Esta enseñanza es peligrosa y falsa porque elimina la urgencia del arrepentimiento en las personas. Entonces, si es así, ¿por qué te arrepentirías si de igual modo serás salvo? Eliminan esto. No hay coherencia en estas falsas enseñanzas. Entonces,
Esta falsa enseñanza lleva a las almas al infierno con una sonrisa. ¿Te das cuenta? Lleva a las almas al infierno con una sonrisa. Claro que no, ¿verdad? Ninguno va a querer ir al infierno con una sonrisa. Ellos creen que el amor de Dios les salvará, pero el amor de Dios fue al enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque aunque Dios sea amor, también es justo y nuestro pecado merece castigo. Ya entendimos lo que es pecado: hacer algo que va en contra de Dios. Otro evangelio, ya casi acabo. Creo que falta uno. Son 2 evangelios los que faltan. Evangelio del relativismo y progresismo teológico. Este falso evangelio del relativismo o progresismo teológico enseña que la Biblia no es la autoridad final, que hay que adaptarle al evangelio las demandas culturales. Por ejemplo, ideología de género, aborto y homosexualidad. Está sonando eso, pero bien sabroso ahorita. Ideología de género, aborto y homosexualidad. Hoy en día tú ya no puedes acercarte a un homosexual y decirle que está en pecado, porque ya te meten a la cárcel. Ahora le llaman bullying al decirle que está mal. Y lo dijo Isaías: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hoy podemos verlo. Voy a poner un ejemplo bien claro. Tan solo el abuso de los hombres hacia las mujeres. Y lo acaba de pasar ahorita, el famoso Chicharito. ¿Qué tanto no le está tirando a esta famosa Wendy Guevara, que es un hombre a final de todo? Y le dijo: pues ella pudiendo gozar de criar a un hijo, de ser una mujer, está en un lugar donde no le corresponde. Las redes sociales se acabaron al Chicharito por decir algo que tiene razón. Pero ¿qué tal cuando Ángel Malagón, el portero del América, cuando Raúl Jiménez le golpearon a sus esposas? De volada censuraron todo, lo sellamos, aquí no pasó nada. ¿Te das cuenta hasta dónde ha llegado la humanidad? Entendamos también, hermanos, que esta enseñanza es falsa porque niega la inspiración y suficiencia de las Escrituras. Dice en 2 de Timoteo 3:16. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Y me encanta este versículo. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amados hermanos, si el ser humano es el que decide qué debe decir las Escrituras, entonces ya no es palabra de Dios. Caen en lo mismo que las falsas doctrinas de los testigos de Jehová y de los mormones, que han modificado sus Biblias miles de veces para que embonen todas sus falsas enseñanzas, añadiendo y quitando. ¿Sí sabías eso? Que los testigos de Jehová han modificado la Biblia para que quepan sus falsas enseñanzas, para todo lo que ellos dicen, eliminen lo que ellos creen y lo que ellos piensan, y lo acomodan a su manera, y pervertir el mensaje para agradar al mundo. Esto se llama apostasía. Dice en Gálatas 1:10, Pablo le dice a los Gálatas: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Te imaginas una Biblia modificada? Los mormones han modificado la Biblia Reina Valera para acomodar sus falsas enseñanzas también. Lo más triste y aberrante es que esto
le estamos haciendo caso a los hombres antes que a Dios. Incluso hay pastores que acomodan la Biblia a su manera para poder engañar a las personas. Una vez me tocó a mí y a mi familia, porque teníamos esa mala maña de meter a cualquier persona a la casa. Un hermano que llegó a hacer cochinadas ahí en la casa, lo dejamos en el cuarto de nuestros hijos, cometimos ese error tan grande, hizo porquería y media, hermanos, me da pena decirlo. Y hubo otro pastor, entre comillas, que nos amenazaba, pero ¿sabes por qué? Por tontos y por ignorantes, mi familia y yo. Él se agarraba de un versículo de la Biblia donde dice que si un profeta se sacudía los pies en la casa de la persona donde iba, que esa casa iba a ser maldecida por Dios. Y nos amenazó con eso. Él ya quería que yo estuviera a su disposición. Una vez me habló por teléfono, oye, voy para allá, ¿ya me tienes lugares para ir a predicar? Y yo sí me molesté. ¿Cómo? Le dije. Sí, es que tú debes de dejar de trabajar, dice, porque yo vivo de eso. Acuérdate que soy un siervo de Dios. Y ahí fue donde me cayó el 20. Creo que estoy mal, dije. Pero todo por ignorante. Aguas, hermanos, ¿con quién meten a su casa? Hermanos, entendamos que esta enseñanza es falsa y es peligrosa porque normaliza el pecado, invita al juicio de Dios sobre la iglesia que lo tolera. Dice en Apocalipsis 2, 14 al 16, pero le dice Dios al ángel de la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Recordemos quién era Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos y con la espada de mi boca. Ponemos como nuestra autoridad suprema al ser humano y sus deseos antes que al Creador y sus deseos de Dios. Es lo malo que tenemos. Por último, el evangelio sin arrepentimiento. También cómo está sonando en Ixmiquilpan y en todos lados. Este falso evangelio enseña que basta con repetir una oración. Hasta los pastores y las congregaciones le han puesto la oración de fe. Vas a repetir lo que yo te diga. Dios no quiere escuchar que repitas lo que diga esa persona. Dios quiere escuchar lo que hay en tu corazón. Si hay arrepentimiento, Señor, perdóname porque reconozco. Ese es el evangelio. El verdadero evangelio te va a confrontar a tus pecados, a tus deseos carnales. Es lo que te va a confrontar. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Ellos dicen esto: no hace falta que te esfuerces en cambiar tus condiciones, tu manera de vivir y de pensar. Simplemente acepta a Jesús y sigue como estás. En pocas palabras, acepta a Jesús y sigue pecando. Evangelio sin arrepentimiento. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que el verdadero arrepentimiento conlleva a dar frutos de arrepentimiento. No, hermanos, no tenemos que caer en esto. Recuerden que el arrepentimiento conlleva a dar frutos. Sin en cambio, este falso evangelio hace creer a las personas que solo es repetir una oración y sigue viviendo como mundano, cuando no es así. Acepta a Jesús y sigue diciendo groserías, sigue maltratando a tu esposa, sigue maltratando a tus hijos. Ese es el falso evangelio. Esta enseñanza es falsa porque el evangelio bíblico llama al arrepentimiento y tomar la cruz y seguir a Cristo. Vamos a Hechos 2:38.
Y aquí está la respuesta. Hechos 2:38. Hechos de los Apóstoles. Ya lo tenemos, Hechos 2:38. Si lo pueden leer, por favor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautíce cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias. Pedro les dijo: arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados. El bautismo es para perdón de pecados delante de Dios. Me bautizo, me sumergen y vuelven a ser un hombre nuevo. Algo simbólico. No dice para salvación, ¿verdad? Lucas 13:3 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nuevamente, si no necesitamos cambiar, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces no es necesario el sacrificio de Cristo. Sí lo es. Vamos a Santiago 2:17. Dice: la fe sin obras es muerta. Dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, hermano, te pregunto hoy, ¿cómo sabes que tu fe es verdadera si tu vida continúa como siempre? La fe sin obras es muerta. Hacemos las cosas porque amamos a Dios y estamos mostrando que somos salvos, no para salvación. Ahora te pregunto, ¿cuándo no hay cambios en ti? Pues cuando no luchas por alejarte del pecado. Cristianos conformistas, ya salió otra prédica. Cuando no luchas por alejarte del pecado. Recuerda que pecado es ir en contra de la ley de Dios y por tanto todos pecamos todos los días. Es decir, cosa que llevó a Jesús a morir en tu lugar. Por pecadores. Todos esos pecados que cometes como cristiano, como hijo de Dios, ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Pero no quiere decir que somos salvos por eso. Amada iglesia, entendamos que esta enseñanza es peligrosa porque crea falsos convertidos. ¿Y sabes cuántos falsos convertidos hay en las congregaciones? Miles, millones, que tienen hasta la misma amante en la misma iglesia, que tienen hasta el mismo amante en la misma iglesia. Mateo 7 del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad. Qué fuerte. Debemos entender que deshonra el llamado radical del discipulado. Para ellos piensan que es más fácil seguir al maestro sin renunciar a nada.
Amada iglesia, debemos de tener cuidado con estos falsos evangelios. Hoy en día son como miel. Ves muchas congregaciones donde predican estos falsos evangelios y ahí está la gente como abejas pegadas al panal. Cuando es una falsedad lo que predican a su conveniencia, porque Dios nos ha llamado a la santificación por medio de su Espíritu Santo y su palabra. No debemos de añadir cosas a nuestra vida que pensamos que nos lleven a Dios. Entonces, amada iglesia, ningún ritual o experiencia que hayan pasado algunos hermanos no te va a servir o funcionar a ti. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos del fuego eterno. Ponte de pie. Y acompáñame a Gálatas 1, del 8 al 12 por último. Y hermanos, por favor, se los pido, por favor, que tengan mucho cuidado con estos falsos evangelios. ¿Ya lo tenemos? Lo vamos a leer todos juntos. Ustedes leen el 8, yo el 9, ustedes el 10, yo el 11 y el 12 lo leemos todos juntos. Gálatas 1, del 8 al 12. Y aquí está la respuesta de todo el Evangelio. ¿Ya lo tenemos? Lo leen ustedes el 8 a la de 3. 1, 2, 3. Yo leo el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El 10 ustedes. El 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, todos juntos, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí entendemos? Entonces, hermanos, aguas con el evangelio de la prosperidad, porque eso se ha comido a muchos cristianos. Miren, van a decir que soy un pastor payaso, un pastor que no creo. No, hermanos, todo está conforme a la palabra de Dios. Lo que sí, hermanos, yo les pido de favor, cuando quieran ir a un evento, avísenme, pregúntenme, no por pedirme permiso, sino porque yo puedo decirles, hermanos, esto es falsa doctrina, esto es sana doctrina, pueden ir adelante, esto. Por eso yo les pido de favor que me pregunten, porque yo no quiero que las ovejas que Dios me ha dado a pastorear sean engañadas. ¿Sí estamos entendiendo? Y te vas a dar cuenta, todo lo que hemos aprendido, hermanos, cuando tú escuchas a una persona predicar, de volada, discernimiento, este hermano me está engañando, me está tratando de engañar. Te vas a dar cuenta. Y yo sé que hay muchos hermanos que aquí se han dado cuenta de eso. Por lo que hacemos, por la enseñanza que predicamos, que es bíblica.